¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este proyecto que lanzamos desde JUFED Género con el propósito de conmemorar y de recordar las grandes luchas que implica el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de estas charlas y de estos paneles, junto con juzgadoras federales de distintas adscripciones y de distintas materias de especialización, hemos ido charlando acerca de qué nos toca hacer a las personas juzgadoras para que la perspectiva de género sea una realidad, para que verdaderamente contemos con herramientas, con elementos, con metodologías que nos permitan cerrar las enormes brechas de la desigualdad en que históricamente hemos venido conviviendo los hombres y las mujeres. Si ustedes nos han seguido a lo largo de esta charla, y si no, les invitamos a que los hagan porque van a estar de manera permanente en nuestras redes sociales, se darán cuenta de todo lo que implica el juzgar con perspectiva de género, los retos que esto supone, las áreas de oportunidad que nos falta hacer a las personas juzgadoras para estar a la altura de estas exigencias y de estas necesidades básicas, elementales que tenemos las mujeres para vivir en espacios libres de violencia, para erradicar todas esas formas de expresiones de la violencia que tanto nos lastiman y que tanto limitan el acceso a nuestros derechos y a nuestras libertades. Hoy concluimos precisamente con ese esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de todos los miércoles del mes de marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y tenemos un panel donde ustedes darán cuenta de todo el compromiso que hay de la nueva generación de las juezas federales. Particularmente hoy contamos con la presencia de juezas federales especializadas en materia laboral, que son las más jóvenes, las más entusiastas, las que con todo el compromiso se han sumado a estas labores de difusión, porque estamos convencidas de que entre más sepamos qué onda con nuestros derechos, mayor impacto tendrá en no solo las labores jurisdiccionales que hacemos, sino en la cultura jurídica que vamos construyendo, de modo tal que conformemos una sociedad pacífica, incluyente, respetuosa para todas las personas. Les damos entonces la bienvenida a este cuarto panel. Y para ello, bueno, pues vamos a ir tomando el uso de la palabra. Estamos con 5 juezas federales especializadas en materia laboral, en donde cada una de ellas nos va a platicar acerca de alguna temática especializada en el ámbito laboral. Para ello, en primer lugar, es un gusto recibir a la jueza Ana Livia Sánchez Campos. La jueza Ana Livia Sánchez Campos se encuentra adscrita al Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Le damos la bienvenida y te escuchamos con atención, jueza Ana Livia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Julia, por esta invitación, a la invitación a este foro, con la intención de difundir el trabajo que estamos realizando las juezas federales, mis compañeras y yo, junto con mis compañeros jueces, para erradicar la violencia. Por eso traemos algunos casos emblemáticos que se han resuelto desde que inició esta implementación del nuevo sistema de justicia laboral hasta este momento. Yo les quiero platicar un asunto en el de, pues, ¿qué es lo que podemos hacer desde que llega la demanda hasta a nuestro tribunal? Bueno, lo primero que hay que hacer es revisar debidamente la demanda, los hechos, qué es lo que nos están manifestando, para que desde ahí podamos advertir si hay alguna situación de violencia de género que nos esté manifestando esta persona. ¿Para qué? Pues para poder, ya sea realizarle alguna prevención, para tener claro bien cuáles son los hechos, qué es lo que nos está solicitando, o bien para tomar las medidas desde ese momento, las medidas correspondientes para medidas de precautorias, medidas cautelares, para proteger a esta persona que está siendo objeto de violencia. Es decir, desde un inicio llegar y ver completamente la demanda, no verlo como una demanda más, unas hojas más, un expediente más, porque lo que nos está llegando a nosotros es la vida de una persona que nos está poniendo en nuestras manos para que lo podamos ayudar y le proporcionemos justicia. Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer? Pues estudiar la demanda y si advertimos en esa demanda que esta persona, por ejemplo, es una adulta mayor, además de que es adulta mayor, es una persona de escasos recursos y que además de que es de escasos recursos, es pues mujer, y viene y nos está solicitando la rescisión del contrato laboral. ¿Por qué? ¿Pero por qué nos las está solicitando? Pues porque vive una situación de violencia que ya es insostenible y que incluso en sus hechos nos está relatando que ya debido a estos hechos de violencia se ha mermado su salud. Entonces ella ya, lo que ya quiere es que esta violencia cese y le paguen los salarios de vengados y demás prestaciones correspondientes que le deben por haber trabajado la parte proporcional del año. Sin embargo, bueno, a nosotros a la hora de verlo llega y decimos, pero ¿por qué quiere eso? ¿Por qué quiere terminar la relación laboral? No es lógico pensar que una persona, una mujer adulta mayor de más de 60 años, quiera terminar su vida laboral, porque después de qué es lo que va a vivir o cómo se va a sostener o si va a poder o no obtener una pensión, si ya tiene los años para poder obtenerla. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, preguntarle, oye, tú lo que quieres es ya no ir a trabajar y que te den lo que te deben porque por esta situación de violencia, pero realmente a ti te gustaría conservar ese trabajo, conservar ese empleo para continuar con tu vida laboral, porque entonces de esa manera, desde un inicio, el asunto va a ir tramitado correctamente y ¿qué es lo que va a suceder? Que al final, se va a resolver completamente la litis y no vamos a correr el peligro de que al final, en un eventual juicio de amparo directo, pues puedan estimar o advertir eso hasta allá y que se regrese o retrotraiga todo en una reposición del procedimiento. Por eso las juezas especializadas en materia de trabajo, desde un inicio, desde que recibimos la demanda, te advertimos o analizamos estas cuestiones para que no se alargue innecesariamente un juicio laboral y lo que se quiere es juicios más rápidos, eficientes y en el que se otorgue justicia. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta reforma de justicia laboral se dio había muchas reposiciones del procedimiento, entonces los juicios duraban años. Entonces, en este caso, pues es preguntarle qué es lo que quiere, si de verdad quiere terminar su relación laboral o si quiere continuar esa relación laboral, conservar su empleo, pero cesando esas situaciones de violencia. Bueno, una vez que le hacemos esta prevención para saber cuál es su verdadera intención, pues ¿qué otra cosa debemos analizar? Aquí hay indicios claros de que hay violencia de género. ¿Por qué? Porque ella en su demanda, en sus hechos, relata que su superior jerárquico, su jefe o jefa, le ejerce violencia sobre ella, violencia psicológica y violencia hasta física, lo que le ha llevado a que tenga problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, ¿qué es la medida o cómo debemos actuar en los tribunales laborales federales? Pues, al analizar y ver estas cuestiones, lo que debemos hacer es otorgar una medida cautelar con el fin de que cese esa violencia, de que deje de sufrir ese daño psicológico y físico que ella está manifestando por el acoso laboral del que está siendo objeto. Entonces, ¿cuál sería el efecto de estas medidas precautorias, de estas medidas cautelares para garantizar el bienestar de esta trabajadora? Pues puede haber varias opciones. Una primera opción podría ser que se otorgue la medida cautelar con el efecto de que se le ordene al patrón, al dueño de la empresa, que reubique a esta trabajadora, la ponga en otra área distinta, donde ya no esté en contacto directo con esta persona, con este superior jerárquico, que es el que ejerce presuntamente violencia en contra de ella.
es separarla. ¿Para qué? Para que durante la tramitación del juicio no siga viviendo esta violencia, que cese desde ese momento la violencia que está sufriendo esta trabajadora. ¿Cuál podría ser otra opción? Otra opción puede ser que separarla de su empleo desde ese momento, pero con la garantía de que siga disfrutando de los beneficios de seguridad social. Esto es, que pueda ella seguir acudiendo al médico, que se le puedan seguir proporcionando medicinas, pero con la garantía de que cuando termine el juicio, culmine este juicio, pues que se le restituya en su empleo y se le paguen, por supuesto, todos los salarios caídos por los que no estuvo, por esta medida precautoria, estuvo separada con el fin de que se le cesara la violencia que había en contra de ella. Pues esta sería la garantía, que además de que va a recibir su seguridad social durante todo este tiempo, al finalizar y haberse demostrado la causa de violencia de la que fue objeto, pues sería reinstalarla en su puesto y que se le pague todo lo que se le debe desde el momento en que ella fue separada, pero más bien obligada a irse precisamente porque la violencia que ella estaba sufriendo y que ya no estaba dispuesta a seguir sufriendo porque ya lo estaba mermando en su salud. Incluso también al momento de prevenirla y con la manifestación que ella está haciendo en el sentido de que se le ha afectado su salud por causa directa de la violencia que sufrió en el empleo, pues también podría prevenírsele para preguntarle si quiere también ejercer la acción de un riesgo de trabajo en la vertiente de una enfermedad profesional. Porque como sabemos también el estrés, la depresión, todas estas cuestiones también pueden ser causadas por el medio ambiente en el que se está laborando, ¿no? Bueno, entonces, de estas dos medidas cautelares, la de que se le reubique o que siga conservando sus derechos de seguridad social y al final, ya demostrado, se le reinstale, pues a mí, en mi parecer, la más adecuada es pues que se le reubique dentro del centro de trabajo con la garantía de que no va a estar en contacto directo con esta persona. Pero bueno, bien sabemos que a lo mejor hay centros de trabajo en donde no se puede realizar esto porque son centros de trabajo muy pequeños. Entonces, aunque hubiera posibilidad a lo mejor de reubicarla de una oficina a otra, habría de todos modos cercanía. Entonces, a lo mejor en ese sentido, ahí sí habría necesidad de separarla totalmente para que no siguiera sufriendo. Sin embargo, con la garantía de que en los tribunales laborales federales los asuntos los estamos resolviendo, pues en un periodo promedio de 6 meses aproximadamente. Entonces, pues no sería tanto el tiempo que ella estaría separada sin recibir un salario, ¿no? Y bueno, al dictar sentencia, pues el estándar probatorio también tendría que ser distinto, tendría que ser un poco más bajo. ¿Por qué? Porque esta persona, como les mencioné, es una mujer adulta mayor de escasos recursos y sin preparación, y si bien es cierto, pues bueno, se le tiene que garantizar su debida defensa, las juezas de distrito, los jueces de distrito especializados en materia de trabajo, si advirtiéramos que la persona o el apoderado que la representa no está debidamente preparado, pues habría que removerlo. Sin embargo, los jueces también tenemos la capacidad, los jueces y las juezas, de pues atraernos pruebas para mejor proveer. Y en este caso, la prueba, si no fue ofrecida, por ejemplo, la de el dictamen en materia psicológica, del que se advierta todo el daño psicológico que se le provocó a esta trabajadora por haber sido violentada en su empleo, tanto física como psicológicamente, por este superior jerárquico. Y entonces, al momento de dictar sentencia, bueno, pues se valoraría todas estas cuestiones para culminar y decidir que sí se acreditó la rescisión que sí se acreditó la violencia o el acoso laboral dentro de su empleo y, bueno, restituirla en su empleo si es que la separamos por medida cautelar o que siga
disfrutando de su empleo, pero siempre garantizando que ya no esté cerca de esta persona que la violentaba. Incluso dentro de las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo establece para los patrones es precisamente tener un protocolo de perspectiva de violencia de género y capacitación a sus empleados para que no ejerzan esta violencia en contra de los trabajadores. Incluso una de estas medidas también se podría tomar dentro de la propia sentencia, obligar al patrón a que proporcione estos cursos a sus trabajadores, incluso que realice un protocolo para evitar la violencia de género en sus centros de trabajo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Cristel Solorio Castro, que es la jueza del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Toluca. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ana Livia. Pues para mí es un placer estar aquí con mis compañeras y amigas juzgadoras en este panel. Y bueno, pues siguiendo un poquito la línea de las resoluciones que hemos emitido en el nuevo sistema de justicia laboral en materia de perspectiva de género, yo quiero platicarles un asunto del que me tocó conocer en el tribunal en el que estoy adscrita, relativo a un caso de despido injustificado de una trabajadora que había laborado por poco más de 10 años en la empresa. Ella aduce que la despidieron de manera injustificada y reclama la nulidad de una renuncia voluntaria que ella había firmado, y establece que ella había firmado esa renuncia porque su empleadora la había obligado a firmarla mediante actos de intimidación, amenazas y discriminación, y entonces reclama el pago de una indemnización constitucional y las prestaciones derivadas de la relación de trabajo. Ahora, tanto en los hechos que ella narra en su demanda como en el propio procedimiento, ya incluso en el desahogo de las pruebas, la trabajadora hace diversas afirmaciones respecto a los motivos por los cuales esa renuncia era nula. Y en primer lugar, pues nos hace del conocimiento de que ella es madre de 3 hijos menores de edad, que legalmente estaba casada, pero que de facto estaba separada de su cónyuge, que previo a su despido había atravesado por problemas de salud, lo que había provocado que el Instituto Mexicano del Seguro Social le expidiera incapacidades por un tiempo prolongado, más o menos de 10 días, y que cuando ella regresó a la fuente de trabajo después de su incapacidad, le hicieron firmar su renuncia. Además de que cuando ella firma la renuncia, dice que la firma que ella estampó en ese documento no es la firma oficial que ella normalmente suele poner en todos sus documentos, ¿no? Asimismo, dice que hubo actos de abuso y de intimidación por parte de su patrón porque le comentaron que no podía salir de la fuente de trabajo si no firmaba la renuncia, además de que le instruyeron sobre su llenado y le tomaron de la mano para estampar a fuerza sus huellas digitales en el documento. Asimismo, ella señala que su grado máximo de estudios era solamente la secundaria y que, por lo tanto, resultaba inverosímil que ella hubiese renunciado a su trabajo cuando había pasado por un problema de salud serio, que le había impedido presentarse a trabajar, que la renuncia estaba redactada pues en un lenguaje que pues ella no era propio de una persona que solamente tuviera ese grado de estudios, etcétera. Entonces, todos estos hechos nos llevaron a advertir pues la probable existencia de situaciones de poder, así como de un contexto de desigualdad estructural y de violencia, ¿verdad? Derivadas, por supuesto, de ese desequilibrio que existe entre patrones y trabajadores, y esto nos dio lugar a que activáramos el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como consecuencia de ello y derivado de los hechos manifestados por la parte actora, previo a analizar el fondo de la controversia,
determinamos reunir algunos medios de prueba para visibilizar ese contexto de violencia, de vulnerabilidad y de probable discriminación del que estaba siendo víctima la trabajadora. ¿Cuáles fueron las pruebas que se ordenaron? El informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social para tener certeza sobre las incapacidades médicas que ella había tenido y las fechas. Le requerimos a la trabajadora que nos exhibiera la copia certificada de las actas de nacimiento de sus hijos, un comprobante de los ingresos económicos que percibía por parte de su ex esposo, porque ella manifestó que estaba desempleada, y además también le solicitamos que nos comprobara su grado máximo de estudios, ¿no? En ese sentido, del resultado de las pruebas que se ordenaron, efectivamente corroboramos que el Instituto Mexicano del Seguro Social había expedido incapacidades 10 días previos al día en que ella aduce haber sido despedida y la fecha en la que tenía su renuncia. Y esas incapacidades pues fueron expedidas por diversos padecimientos, siendo el último de ellos la sospecha del coronavirus. También corroboramos que la señora tenía 3 hijos, efectivamente, menores de edad de 4, 10 y 16 años, y que contaba con la secundaria como grado máximo de estudios y percibía una cantidad quincenal por parte de su expareja de 3,075 pesos aproximadamente. Entonces, esto nos permitió concluir que derivado de la relación personal subordinada que existió entre la trabajadora y la empresa, sí se había actualizado un contexto de desigualdad y de asimetría económica, social, cultural, que la puso en un estado de desventaja frente a su patrón. Asimismo, también se advirtió un estado de vulnerabilidad de la empleada por ser madre de 3 hijos menores de edad, que por supuesto no solamente requerían del sustento económico, sino también del acceso a la seguridad social. Por otro lado, también se estimó que existían indicios razonables que permitían advertir la configuración de probables actos discriminatorios debido a la condición social, bajos recursos económicos y la condición de salud que presentó de manera previa la trabajadora, pues, repito, acreditó ser madre de 3 hijos menores, que tenía un bajo grado de estudios y que había estado enferma, ¿no? Días previos al despido. Entonces, decidimos que por todas estas razones el asunto ameritaba ser juzgado con perspectiva de género, pues también en la sentencia, para poder equilibrar el proceso y reconocer la realidad sociocultural en la que se desenvuelve la mujer y eliminar esas barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en el que de manera particular ella y su familia necesitaban de mayor protección, ¿no? Necesitaba de estabilidad en el empleo, necesitaban de gozar de una atención médica, ¿no? Para su propio bienestar, y por supuesto que el Estado también está obligado a brindar esa protección. En cuanto a la renuncia, dentro de la decisión que se tomó en la sentencia, pues se aplicó una jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito a efecto de elevar el estándar probatorio de la empresa, a efecto de acreditar que la renuncia de la trabajadora realmente se había dado de una forma libre y espontánea, ¿no? Porque la empresa, pues, negó que la hubiese intimidado o amenazado para firmar la renuncia. Entonces, ellos presentaron la renuncia como una excepción al despido injustificado y derivado de todos estos hechos, pues, fue necesario elevar el estándar probatorio a efecto de que desvirtuaran todo lo dicho por la trabajadora y acreditaran que realmente ella se había ido por su propia voluntad, debido a que pues todos los acontecimientos detectados pues hacían inverosímil que la renuncia hubiese sido una renuncia real, ¿no? Una renuncia voluntaria. Bueno, una vez que fueron valoradas todas y cada una de las pruebas aportadas, se llegó a la conclusión de que efectivamente la empresa pues, no había logrado acreditar que la renuncia presentada contenía los elementos de certeza idóneos para considerar que la renuncia se había realizado de una forma voluntaria, autónoma, espontánea por parte de la trabajadora,
Y además del propio escrito de renuncia, efectivamente corroboramos pues que este se encontraba redactado en términos legales, ¿verdad? Que no había sido elaborado por ella, porque además era un formato que había sido elaborado previamente, que además tenía firmas sobreabundantes en el documento, tenía un texto cruzado, varias huellas digitales, ¿verdad? Como para que no quedara duda de que ella quería renunciar a su empleo, y por supuesto que esto hizo inverosímil la renuncia. En adición a lo anterior, se tomó en consideración que la actora pues acreditó también haber pasado por un estado de salud que le impidió presentarse a sus labores 10 días previos, al que afirma haber sido despedida, que era madre de 3 hijos menores de edad, los ingresos que percibía, y todo esto pues nos hizo llegar a la conclusión de que no era creíble que la mujer en el estado, en la situación en la que se encontraba en ese momento, pues hubiese renunciado a su empleo de manera voluntaria, porque además no existían evidencias que demostraran que la trabajadora se hubiera empleado en otra empresa o en otro establecimiento con mejores condiciones laborales, que es lo que en todo caso pudiera explicar esa renuncia voluntaria. Entonces, atendiendo también al principio de primacía de la realidad contemplado en nuestra Constitución y en la propia Ley Federal del Trabajo, pues resultó poco creíble que la renuncia hubiese sido voluntaria, ¿no? Cuando la señora llevaba poco más de 10 años trabajando en la empresa y gozaba de todas y cada una de sus prestaciones legales, contractuales y de seguridad social. Entonces, esto pues dio lugar a que en la sentencia se declarara nula la renuncia voluntaria de la trabajadora, y que además se condenara a la empresa al pago de la indemnización y las prestaciones accesorias a la misma, así como diversas prestaciones de carácter autónomo. Pero además, en la sentencia se ordenó dar vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ejerciera sus facultades de vigilancia en la fuente de empleo sobre el cumplimiento de las normas de trabajo establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo y también en la norma oficial mexicana, conocida como NOM 035, y que hace referencia a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues le voy a dar paso a mi amiga y compañera Karen Yareli García Arizaga, que es jueza del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Adelante, Karen. Hola, Cristel, gracias. Y efectivamente, quiero saludarles a todas y todos, decirles que en esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunos criterios que hemos tomado, particularmente algunas sentencias que hemos dictado las juezas laborales federales, con el fin de resaltar cómo estamos aplicando la perspectiva de género o qué estamos haciendo en relación a la perspectiva de género en los asuntos que son de nuestro conocimiento, en las sentencias, y sobre todo, cómo estamos acercándonos a esta obligación que tenemos de erradicar la violencia de género. Por eso en esta ocasión les voy a compartir un asunto que fue del conocimiento de la suscrita, en el que un trabajador demandó a la empresa señalando que había sido despedido injustificadamente. Aquí pongo el índice porque, ojo, el actor era un hombre. Sin embargo, a lo largo de esta charla, yo lo que quiero es resaltar los derechos de las personas víctimas. Y fíjense que en este caso el trabajador señaló pues que la empresa lo había despedido en forma injustificada. La empresa compareció a juicio y se defendió señalando que, por el contrario a lo que afirmaba el trabajador, había sido despedido justificadamente. Esto con base en la causal de rescisión de acoso laboral. Es decir, se señaló que este actor acosó a una compañera de trabajo que, dicho sea de paso, era su subordinada. En esa ocasión, además de aplicar varias medidas con perspectiva de género durante todo el procedimiento, resalto, por supuesto, algunas que ya se han comentado acá, pero estas que son muy importantes dictar desde la audiencia preliminar para que en la audiencia de juicio, en la práctica del material probatorio,
precisamente se salvaguarden dos aspectos muy importantes. Me refiero a la no revictimización y, por supuesto, a la reparación integral de las víctimas. Y como les decía, este juicio no fue iniciado por una mujer, sino por un hombre trabajador. En este caso, se llama a juicio a la trabajadora porque era muy importante escuchar sus declaraciones. Desde luego, salvaguardando siempre su integridad. ¿Y cómo hicimos esto? Pues dictamos medidas para que la trabajadora, que fue llamada para escuchar su declaración, se sintiera lo más cómoda posible en el entorno del tribunal. Desde luego, no tener contacto alguno con el trabajador señalado como agresor. Aquí vamos a hablar del trabajador actor. Y muy importante que en todo momento en el interrogatorio, sin vulnerar el derecho de las partes a preguntar, se cuidaran pues estos aspectos para no revictimizar a la persona, pero sobre todo con respeto irrestricto a su dignidad. Y entonces, este asunto en sentencia, y lo que resalto es cómo esta obligación permea de forma transversal en todas las etapas del procedimiento laboral y particularmente en sentencia de forma integral. Déjenme les platico que se hizo una valoración de todas las pruebas, pero de manera particular se analizó el contexto de violencia y de desigualdad estructural que padecen las mujeres en este país, con base en ese imperativo jurídico que tenemos, y no solo jurídico, sino ético, como personas juzgadoras, de estudiar los asuntos que se ponen a nuestro conocimiento bajo un análisis muy integral, pero en este caso aplicando perspectiva de género, y que las pruebas, como ustedes saben, en materia laboral existen, como en las otras materias, cargas procesales, cargas probatorias, pero en este caso muy particular, pues se justificó la necesidad de aplicar un estándar probatorio diferenciado. Esto es así porque normalmente estos tipos de actos de violencia que son señalados, pues ocurren en la furtividad, ocurren a solas, sin la presencia de testigos o personas que puedan de alguna manera, ¿verdad?, dar alguna declaración de que eso efectivamente ocurrió así. Lo cierto es que en este tipo de asuntos, en este caso en particular, se aplica un estándar de prueba diferenciado, menos riguroso, porque además de analizar las declaraciones de la víctima, por un lado, y las declaraciones del trabajador actor, lo que hicimos fue, de manera armónica, cuidar los derechos al debido proceso del actor y cómo se llevó el procedimiento interno sancionador que tuvo como fin o resultado su despido, pero por otro lado, tener siempre presentes estos derechos de la víctima, que, dicho sea de paso, pues acudió al tribunal a rendir su declaración y de la cual se obtienen datos muy relevantes. Y lo señalo así porque fíjense que cuando analizamos la prueba en los juicios laborales, pues tenemos estas cargas a las que hacía referencia y tenemos de alguna manera la prueba directa, pero en estos casos se hace muy complejo encontrar pruebas específicas que ayuden a acreditar, por ejemplo, circunstancias de modo, tiempo y lugar del acto de acoso u hostigamiento. Y por eso esto conlleva necesariamente una obligación de valorar estas pruebas bajo otro estándar. Insisto, uno menos riguroso, que tome en consideración el contexto. Además, esto se dio durante la pandemia, estos señalamientos de acoso se dio durante la pandemia. Déjenme les platico un poco más del contexto. Se da en la casa, en un inmueble del trabajador agresor, que incluso la empresa le había proporcionado para cumplir sus servicios. Entonces, fíjense cómo todo esto nos tiene que llevar a flexibilizar las cargas probatorias, privilegiando a veces los indicios o la prueba indiciaria sobre la prueba directa. ¿Esto por qué? Porque, insisto, de otra forma sería insuficiente el material probatorio y ya se ha dicho aquí también, tenemos esta facultad de ordenar de oficio la práctica de alguna prueba para precisamente llegar al conocimiento de la verdad. Las declaraciones rendidas por la víctima no pueden ser valoradas en forma aislada, sino que además deben de verse en el conjunto de pruebas desahogadas y son útiles en su conjunto, como lo dije, para proporcionar mayor información. Esto porque, insisto, estos casos de hostigamiento, estos casos de acoso pueden llegar a ser muy complejos.
quiero ir concluyendo esta cuestión porque definitivamente cuando tenemos en un asunto de nuestro conocimiento una persona víctima, no necesariamente que es la demandante, como este caso, sí hay que voltear a ver los derechos de ella porque implica una protección especial. Ya se ha dicho aquí, a manera de medida cautelar, puede ser también llamada como tercera a juicio para poder precisamente escuchar y darle la oportunidad de que ofrezca sus propias pruebas con independencia de que se valoren las que ofrezca la demandada. Esto en concreto es parte de las obligaciones de juzgar con perspectiva de género que nos ayudan, como en este caso, a poder tener por acreditada la causal de despido con base en estas pruebas indiciarias. Y resalto también que la perspectiva de género siempre va muy de la mano en materia laboral con el principio de realidad. Así podemos evaluar el contexto en el que se desarrollaron estas conductas. En concreto, y para finalizar, se pudo detectar con base en lo demostrado que existió efectivamente un acto abusivo de poder que conllevó a la víctima a estar en un estado de indefensión y de riesgo. Y bueno, para continuar esta conversación, yo les agradezco su atención y quiero invitarles a que nos acompañen a escuchar a la jueza Lucero Alejandra de Alba Peña. Ella está adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala. Te escuchamos, Lucero. Muchas gracias, jueza Karen. Bueno, pues gracias a todas y a todos los que están aquí escuchándonos y poniendo atención a todos estos temas tan relevantes. Bueno, como pueden ver, mis compañeras hasta el momento han hablado básicamente de los mismos temas. En litis distintas, pero hemos estado abarcando los mismos temas. ¿Qué hemos hablado? Todos hemos hablado han estado hablando de realización, de actos de realización oculta, pues en temas de acoso, hostigamiento, son asuntos de realización, son actos de realización oculta. Han hablado del estándar probatorio diferenciado, en donde no vas a tener esta ser tan rígido con el sistema probatorio. Han hablado de las medidas, o sea, en términos generales hemos estado hablando todas de las mismas herramientas en distintas litis y en distintos momentos, en el inicio, en el trámite, en la sentencia, en la ejecución. Bueno, pues yo no voy a hacer la diferencia de mis compañeras, voy a hablar exactamente de los mismos temas y el tema específico que yo les quiero venir a platicar es sobre la calificación del acoso laboral y el acoso sexual como enfermedad profesional para poder determinar un riesgo de trabajo. Pues bueno, les cuento en este asunto, para empezar, me gustaría aterrizar que desde el 2011, con esta reforma en derechos humanos, pues hemos comprendido una nueva perspectiva del análisis de los asuntos. Antes, los asuntos los veíamos muy directamente desde esta perspectiva de entrarle a la litis, ¿no? Si pedíamos cuenta de un asunto, ¿de qué se trata este asunto? Llegaban y te decían, es de despido injustificado. Sin embargo, el día de hoy sabemos que cuando empezamos a analizar un asunto, no lo empezamos desde ahí, atendiendo a las obligaciones que nos establece el artículo 1 constitucional a las y a los juzgadores. Tenemos la obligación de identificar a los sujetos involucrados y realizar un estudio de interseccionalidad, es el contexto individual de la persona. Esto lo platicaba la jueza Ana Livia, se advirtió en aquel asunto que ella estaba contándonos, que era una persona de más de 65 años, una instrucción escolar no, secundaria, me parece. ¿Qué más teníamos? Era mujer, estaba soltera, era viuda. Todo eso empezamos así a analizar un asunto. Ya no estamos empezando a estudiar el asunto si es despido injustificado. No vengo por la reinstalación o por la indemnización. Empezamos desde quién viene y cuál es el contexto de esta persona para entender su interseccionalidad y poder calificar así esta situación de vulnerabilidad. También analizamos el contexto social, eso lo comentaron mi compañera Cristel, lo acompañó también mi compañera Karen. Esto es, analizamos todas las desigualdades que está enfrentando las mujeres en términos generales en el ámbito laboral. Después distinguimos el derecho humano que se le está viendo afectado. Se hablaba, en los primeros se habla de salud, ¿no? Estamos hablando de la dignidad, estamos hablando ya de un derecho humano como tal. No porque estemos en la materia del trabajo inmediatamente es el derecho al trabajo. Son muchos derechos los que se involucran y desde ahí partimos para poder entender ahora sí la litis. Como les comento, en este asunto vamos a entrarle al tema del riesgo de trabajo, pero quiero platicarles cómo se llegó al riesgo de trabajo.
Este asunto inicia en la competencia local. La trabajadora se presenta ante un tribunal local y nada más está demandando la indemnización por despido injustificado. Hasta ahí. Pero en la narrativa de sus hechos, la actora cuenta que previo al despido ya fue acosada y por ese acoso ella ha tenido que acudir al médico, al psiquiatra, al psicólogo, estuvo acudiendo porque no ha podido levantarse de estas depresiones severas que tiene. Atento a esto, el juez local lo primero que hace, analizó de manera integral los hechos y le dice, oye, tengo que prevenirte porque yo creo que aquí en tu asunto a lo mejor también tienes un tema de riesgo de trabajo. ¿Estás interesada en reclamar un riesgo de trabajo? Entonces la trabajadora contesta y dice, sí, vengo reclamando una incapacidad permanente, parcial, por las enfermedades que me generó el haber tenido que estar en esa convivencia. Bueno, pues en atención a eso, manda la competencia al Tribunal Federal, dado que demanda al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya entonces la secretaria instructora lo recibe y en el primer momento, como lo han comentado mis compañeras, medida, ¿no? Primero una medida precautoria. ¿Por qué? Porque teníamos peligro, urgencia, apariencia, teníamos todo para poderla determinar. ¿Qué estábamos viendo? La trabajadora ya había presentado diversos documentos para acreditar que había ido al médico y que tenía diagnosticado un tema, una enfermedad de ansiedad. También presentó, bueno, teníamos que sí era trabajadora de la empresa, entonces, y veíamos que se había un peligro en que no pudiera ella mejorarse, dado que ya no tenía trabajo y no podía pagarse las asistencias. Entonces, no fue mantenerla dada de alta en el Seguro Social, que implica muchas cosas. Implicó que el Seguro Social le estuviera dando la asistencia médica. Dicho eso, iniciamos en el trámite, y en el trámite del juicio, en todo momento se intentó, por supuesto, se evitó revictimizarla, como en el asunto de mi compañera Karen, se evitó encararla, pero un punto bien importante también, solicitamos pruebas para mejor proveer, porque evidentemente el asunto no venía encaminado al acoso, venía al riesgo de trabajo, venía encaminado al despido injustificado, y bueno, entonces se solicitaron pruebas para mejor proveer. Ahora, en sentencia, ¿qué tuvimos en sentencia? Ya al entrar en sentencia, bueno, teníamos que acreditar los temas del estado patológico, lo teníamos acreditado. Tuvimos 2 pruebas periciales, peritos especialistas en psiquiatría y en psicología, que nos determinaron el trastorno de depresión, ansiedad y un estrés postraumático. Entonces, el punto después constituía lograr la relación causa-efecto entre este padecimiento y los hechos. Los hechos ahora los teníamos que encuadrar en que fueran un mobbing laboral. Para el mobbing laboral teníamos que sí se había advertido el objeto de intimidar, opacar o aplanar emocionalmente a la trabajadora. Ella era subordinada de quien le ejercía estos actos, fue de manera sistémica, y todo esto lo tuvimos de las constancias de autos, para empezar de los hechos narrados por ella. Como se comentaba, todos estos eran actos de realización oculta. En términos de lo que se resolvió en el caso de Fernández Ortega contra México y en el caso Rosendo Cantú contra México, se determinaron precisamente que las declaraciones de las víctimas constituyen una prueba fundamental y que éstas se deberán de analizar, entre otros elementos, y nos decían aquí, con encontrar dictámenes psiquiátricos testimoniales. Entonces teníamos las periciales que decían la afectación que ella tiene, estas enfermedades que ella tiene, no pueden ser de otra cosa que no sean el acoso del que fue objeto, porque podemos determinar que no sé quién le decían los peritos, no sé quién la acosó, pero sé que fue acosada, porque solo una persona acosada tiene estas características en su padecer, ¿no? Entonces, esto lo pudimos también vincular con la testimonial que se pidió para mejor proveer. Y bueno, con estos elementos que también comentábamos, se baja un poco el estándar probatorio, dado que todo era en temas en realización oculta. Pudimos acreditar este nexo causal y bueno, ahora tenía el siguiente punto para acreditar el riesgo de trabajo, que fuera porque ella quería una IPP o una IPT, incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total. Y bueno, para eso es que estés enfermo así por el resto de tu vida. Y en el caso, pues los peritos sí dijeron que no. Hasta aquí llevamos muy bien, pero los peritos dijeron no está enferma por el resto de su vida. Si durante un año ella va a terapia 3 veces a la semana,
y recibe una terapia y nos dijeron de corte humanista, con una tiene que ser también una mujer, ella va a poder salir adelante, pero no puede regresar a trabajar ahorita. Entonces, determinamos en el análisis de perspectiva de género que no podíamos obligar a la trabajadora que supiera específicamente que ella quería no quería una incapacidad permanente total o parcial, sino poderle dar nada más por un año esta situación, como lo decían los peritos. Entonces, consideramos que no estábamos modificando la litis, porque ella venía a que se le reconociera una enfermedad profesional. Con independencia del resultado, ella creó una enfermedad profesional. Reconocemos esta enfermedad profesional y le decimos que entonces será una enfermedad que limita tus facultades de trabajar por algún tiempo. Y entonces se condenó al instituto a que otorgara durante un año, bueno, se le pagan los salarios como viene en la ley, y además, específicamente, que además de que va a tener servicio médico, era muy importante la condena a que se le otorgaran las citas médicas que decían los peritos. Entonces, parte de la condena va a tener estas citas médicas 3 veces a la semana. Bueno, además de eso, se quedó claro que como era una responsabilidad del patrón esto, finalmente los capitales, la condena, el costo al final, el instituto a través de sus cuestiones administrativas y su facultad fiscal, tendría la posibilidad de afincar capitales constitutivos para cobrar todo esto al patrón por ser su responsabilidad. Ahora estamos en ejecución. Una vez que he platicado lo mismo que mis compañeras, que platicamos desde el inicio, la admisión, la prevención, la admisión, el trámite, la sentencia, ahora la ejecución. En ejecución existió el acompañamiento en todo momento, y además se dio vista a la inspección del trabajo para que se revisara esa empresa en donde se estaba advirtiendo el acoso laboral a una de las trabajadoras. Y bueno, pues nada, hasta ahí llegó este asunto. Se los quiero compartir, fíjense que creo que podemos entender la perspectiva de género. Hay un cuadro que me gusta mucho, que es de Remedios Varo, seguro todas y todos lo conocen, es el de Papilla Estelar. Es una mujer que le está dando una papilla a una luna, pero esa papilla la está absorbiendo con un tubito a través de todo el universo y está absorbiendo esa papilla. La perspectiva de género es eso. La perspectiva de género lo que implica es traer este mundo de conocimiento, de este contexto social, individual, todas estas herramientas que estamos platicando, y lo conviertes a la realidad del mundo de quien está trabajando. O sea, lo traemos y lo plasmamos, lo aterrizamos en las sentencias. Bueno, pues ya con esto yo concluyo. Gracias por estar aquí y seguirnos escuchando. Y ahora le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Roxana León Sánchez, quien es jueza del 9º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz, con sede en Jalapa. Muchas gracias. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por este espacio. En mi participación, definitivamente no voy a ser sobreabundante, puesto que mis compañeras, de manera brillante y elocuente, han permitido que podamos conocer las herramientas que utilizamos para resolver nuestras sentencias. Así, en este caso, y quiero concluir con un caso muy específico, que aunque se pudiera analizar como muy sencillo, pues al final de cuentas nos deja ver que esta herramienta, esta utilización de la perspectiva de género, en todos los asuntos que se sometan a nuestra consideración, debemos de tener esos focos, esos luces que nos pongan la atención sobre los casos que se nos presentan. Bien, en este procedimiento se trató de un despido injustificado. La causa del despido injustificado precisamente fue el estado de gravidez de la persona trabajadora. En el relato de los hechos, ella nos manifiesta que una vez que se entera del estado de gravidez, pues inmediatamente va y lo reporta con sus superiores en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba, pues puesto que ella desempeñaba una actividad física
que podía generar algún tipo de peligro potencialmente por el estado de embarazo. Una vez que esto sucede, la parte patronal, de manera inmediata, le dice que la van a reubicar en un lugar donde ella pueda desempeñarse, y a los 2 días o al tercer día de que esto sucede, le dicen, estás de baja, tienes tu finiquito, adiós. Entonces, ¿qué sucede? Viene la persona trabajadora, nos relata estas circunstancias y de primer momento, haciendo retomando más bien lo que acaban de compartir mis compañeras juzgadoras, es, de entrada tenemos el antecedente de la demanda. Entonces, se dan estos hechos y ¿qué sucede? El foco latente es, ha sido despedida, está en estado de gravidez, evidentemente le han suspendido la atención médica en el Seguro Social. Entonces, como medida particular y como medida precautoria, se solicitó que le siguieran otorgando la atención médica. Para ello, efectivamente ofreció medios de convicción para demostrar el estado de gravidez. Entonces, aquí también retomamos la circunstancia del estándar probatorio. Sí, no podemos nosotros llevar a cabo un análisis de unas pruebas de manera técnica o de manera rigurosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente debemos de analizar el contexto del asunto que se presenta. Entonces, con la narrativa de los hechos y con las pruebas que nos presentó la parte actora, se acreditaba el estado de gravidez. Por tanto, se otorgó de manera inmediata la medida precautoria para efectos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social le brindara y continuara con la atención médica correspondiente. Aquí, ¿qué sucedió? Que no solamente le dijimos a la patronal, inscríbela, ¿sí? No solamente radicó en eso. Vamos a partir del hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no figuró o no fue parte en este procedimiento. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer efectiva esa medida precautoria? No solo se va a hacer efectiva cuando se determine al patrón que la debe de inscribir para que ella continúe gozando de la atención médica, sino que de manera inmediata también se giró el oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social para efecto de que otorgara la asistencia médica y diera de alta a la trabajadora durante el desarrollo del procedimiento. Con esto, ¿qué sucede? Pues con esto se garantiza precisamente, en primer término y de manera primordial, la salud de la persona trabajadora y también por su estado de gravidez. Ahora, esto es de manera inicial, cuando nosotros recibimos la demanda, tal y como lo manifestó mi querida compañera Ana Livia. Ahora, durante el procedimiento que sucedió, cuando se emplaza la demandada acude a contestar y dice, me allano completamente a la demanda. Entonces, ¿qué sucede? Pudiéramos nosotros decir, es un asunto sencillo, es un asunto donde pues ya no va a generar un problema. ¿Por qué? Porque la demandada se allana, porque el efecto del allanamiento es admitir todas las pretensiones de la parte actora y entonces en vía de consecuencia pues es concederle o aprobar las pretensiones de la citada trabajadora. Sin embargo, no obstante ese allanamiento que se realizó por la parte demandada, lo que se hizo al momento de dictar la sentencia fue analizar el asunto con perspectiva de género. ¿Sí? Nosotros ya no activamos el protocolo de la perspectiva de género a través de la obtención de medios probatorios. ¿Por qué? Pues porque el allanamiento de la demandada nos circunscribió en otro momento. Entonces, ¿qué fue? Si yo ya no necesito evidenciar con algún medio de prueba, por virtud de la perspectiva de género, aquí nosotros lo utilizamos para emitir la sentencia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que lo hicimos? Primero, el motivo del despido fue por actos discriminatorios. Eso fue la primera determinación que se adoptó en la sentencia. Estamos nosotros advirtiendo que hay discriminación con motivo del estado de salud y en este caso, de manera especial, por el estado de gravidez de la persona trabajadora.
Una vez que hemos determinado esa circunstancia y activado la perspectiva de género para nosotros resolver, derivado del allanamiento, se dispuso, y no obstante esas circunstancias, se dispuso que la parte patronal había generado y había realizado actos discriminatorios en contra de la trabajadora, y que esos actos discriminatorios evidentemente transformaban ese despido en un despido injustificado. Con motivo de esa determinación, se analizaron las prestaciones correspondientes y se dictó pues una sentencia de condena. Entonces, es importante destacar que no, a pesar de lo fácil o lo difícil o lo complicado o no de un asunto, ¿sí? Que si ya se allanó, pues conlleva menos trabajo, más trabajo, menos análisis, no. Lo importante es considerar todo el contexto de los asuntos que se someten a nuestra consideración, es analizar todas las circunstancias y los motivos por los cuales se están planteando los conflictos. Aquí, no obstante, como les reitero, y a lo mejor voy a ser muy repetitiva, cuando se allana la demandada, no podemos quedarnos en el entendido de que ya se allanó, todas las prestaciones van a ser favorables a la parte trabajadora, ¿sí? Hay que analizar porque ese despido tuvo un trasfondo y ese trasfondo constituyó un acto discriminatorio. Entonces, no podemos pasar por alto que en los asuntos donde nosotros advirtamos esas circunstancias tenemos que evidenciarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que juzgarlos, obviamente con base en los elementos que tengamos y tratar de erradicar en la mayor medida de lo posible ese tipo de actuaciones. Es nuestro deber, definitivamente como juzgadoras, tener esa amplitud y digamos, no toque, sino ese sentido de análisis para nosotros poder ponderar que no solamente, como lo comentaron mis compañeras, no solamente se someten conflictos a nuestra consideración, no solamente vienen por un despido injustificado, no solamente vienen por una pensión, no solamente vienen por una incapacidad, por un riesgo de trabajo, no. O sea, el trasfondo que trae esa acción en los acontecimientos y en los hechos que la generaron. Es así como yo termino mi participación y agradezco mucho la invitación. Es importante para nosotros poder explicar y poder difundir un poco de lo que hacemos y cómo es que lo vamos determinando día a día en nuestro quehacer jurisdiccional. Agradezco mucho y le cedo la palabra a la magistrada Julia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos concluyendo con esta actividad que ha resultado interesantísima y enriquecedora. Me parece que mucho podríamos seguir platicando o abordando en relación con estos temas, pero permítanme enfatizar algunas cuestiones que hemos escuchado a lo largo de este panel. Nos platicaba la jueza Ana Livian, por ejemplo, cómo la perspectiva de género tiene que empezar desde el trámite mismo de las demandas, es decir, desde la toma de medidas cautelares, de cómo exijo a las partes que se posicionen en el juicio, cómo es que debo saber que a la parte patronal le toca garantizar espacios libres de violencia y que de no ser así puedo generar cierta o activar ciertas protecciones desde las medidas cautelares, por ejemplo, donde además, y nos los platicaba la jueza, tengo que hacer un ejercicio de interseccionalidad, es decir, tengo que advertir si en esa mujer que está siendo víctima, por ejemplo, en este caso de haberla obligado a renunciar, si en relación con ella confluyen otros múltiples factores de discriminación, su condición social, su grado de estudios, el hecho de que esté criando prácticamente sola a 3 niños y niñas, el hecho de que reciba una pensión nimia en relación con sus necesidades, el hecho de que haya sido obligada por la fuerza a firmar o a poner sus huellas, ¿no? Ya nos habla de una tremenda asimetría. Cuando las juezas Cristelia y Karen Yareli nos platicaban de cómo ellas desde su visión tienen esa posibilidad
de allegarse oficiosamente de pruebas, de generar el material probatorio que verdaderamente nos genere convicción en relación con estas problemáticas. Permítanme darles algunos datos que me parece que son abrumadores y que nos hablan de la enorme urgencia de aplicar la perspectiva de género. Según el Panorama Nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres, que emite el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, miles de personas en este país abandonan sus empleos todos los años por cuestiones de violencia. Es decir, hay hostigamiento cuando se trata de relaciones jerárquicas de poder. Me hostiga el jefe, me hostiga el titular, me hostiga quien tiene poder sobre mí, me acosa el compañero en relaciones aparentemente iguales. Pero fíjense que acá lo relevante es que según la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en el hogar, la ENDIRE, nos dice que 9 de cada 10 mujeres que sufren violencia en los espacios laborales ni siquiera lo denuncian, no piden ayuda. Solo el 5.3% de ellas se atreve a presentar una queja, una denuncia, y lo hacemos, entre otras cosas, porque las revictimizadas vamos a ser nosotras, las liosas, las problemáticas, las conflictivas, las que van a ser anuladas o neutralizadas, van a ser las mujeres cuando se atreven a tomar una decisión así y denunciar esos entornos hostiles y violentos en los que trabajan. De ahí la necesidad entonces de tener esa empatía y esa sensibilidad de advertir que es indispensable llegarnos de pruebas. Uno de los pasos fundamentales de la perspectiva de género estriba en eso, en que si no tenemos pruebas suficientes y tenemos indicios, nos toca llegarnos de esas pruebas que desde luego, y ya lo decía la jueza Karen Yareli, supone también un respeto absoluto al debido proceso. Es decir, el hecho de que nos alleguemos de pruebas no quiere decir que violemos el derecho de contradicción de las partes, que no le anunciemos qué pruebas van a hacer, desde luego cuidando esa revictimización, pero sí sabiendo con qué elementos de convicción cuenta la persona juzgadora para tomar una decisión. Esta tensión que me parece que es muy notoria, muy palpable en el tema penal, por ejemplo, ahí está esta gran crítica siempre entre este principio de presunción de inocencia para la persona a quien se le imputa la comisión de determinada conducta y el dicho de la víctima, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿Cómo le creemos? ¿Cómo es necesario entonces saber en qué contexto se dieron los hechos, en qué dinámicas, qué tipo de relaciones, en qué lugares, ¿no? No te van a acosar enfrente de todo el estadio, ni te van a violar enfrente de todo el estadio. Generalmente son conductas que se hacen en lugares oscuros, en la intimidad, en espacios clandestinos, cuando no hay nadie más. Y entonces por ello, ¿no?, indispensable contar con mayores elementos de convicción que nos generen cierta certeza. Finalmente, en cuanto al caso que nos platica la jueza Roxana, es increíble que en pleno siglo XXI sigamos penalizando la maternidad en relación con las mujeres. Sepamos, nada más por darles otro dato interesante, que miles de mujeres siguen siendo penalizadas en los hechos por atreverse a, por ejemplo, emprender el camino de la maternidad, que si bien ahora empieza a cambiar esta idea de la maternidad no es destino, sino que tendría que ser decisión y voluntad para las mujeres, bueno, pues en estos temas de la maternidad seguimos enfrentando enormes obstáculos porque en los hechos se nos penaliza el tomar una decisión de este tipo. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente a las mujeres se nos exige criar como si no trabajáramos fuera de casa y se nos exige trabajar fuera de casa y generar ingresos como si no estuviéramos criando y cuidando, cuando ambas labores que llevamos a cabo son fundamentales y cruciales para la existencia misma de las sociedades. De ahí la enorme necesidad de hablar de estos temas, de difundir estos criterios. Este caso que platicó la jueza Lucero me parece interesantísimo. Vean cómo el que tengamos juezas y jueces conscientes, capacitados en la perspectiva de género, puede cambiar la vida misma de las personas, ¿no? Esta persona que
tenía ya un padecimiento mental derivado de un entorno violento, agresivo, donde merma tu autoestima, tu capacidad de concentración, etcétera. Bueno, pues requiere tomar medidas reforzadas para proteger a las víctimas, requiere precisamente contar con mayores elementos para cerciorarnos de qué tanto te va a servir una terapia o no, con qué especialistas, cuánto tiempo. Vamos a estar en observación para que verdaderamente tú que has sido víctima de estos entornos, pongamos las condiciones de modo tal que verdaderamente garanticemos una reparación integral. Cuando nuestros derechos han sido violados, requerimos del Estado una reparación integral, por una parte, que incluya medidas de satisfacción como estas, e incluye también garantías de no repetición. El Estado, las autoridades, quienes tenemos una responsabilidad pública, debemos también velar y generar condiciones para que este tipo de violaciones no se estén repitiendo. Pues ha sido de verdad un honor. Hemos escuchado toda esta vertiente de casos interesantísimos, donde además nos difundimos no solo para que sepan cómo estamos comprometidas y comprometidos con el tema de los derechos fundamentales quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación, sino para que vislumbremos, para que dimensionemos cómo la perspectiva de género es una herramienta utilísima para cerrar esas brechas y para tratar de generar pisos parejos. La jueza Lucero nos ponía como ejemplo esta pintura de Remedios Varo, y yo les voy a compartir alguna idea que alguna vez dijo una amiga muy querida a propósito de la perspectiva de género y de esa necesidad de ponernos esos lentes violetas. Y ella lo explicaba y decía, es como si vieran un árbol, ¿no? Y de repente viéramos un árbol a lo lejos y alguien dijera que hay que podar ese árbol porque tiene una plaga. Si no tenemos los lentes para verlo con detenimiento, es muy probable que aceptemos que el árbol sea podado. Pero si nos ponemos esos lentes que nos permitan atender a sus particularidades o a las cuestiones específicas, quizá podamos advertir que la plaga solo está en 2 ramas y que del otro lado hay varios nidos y que tal vez en los nidos hay un animal en peligro de extinción, algún ave. Y entonces seguramente esa decisión inicial va a cambiar en la medida en que tengamos muchos mayores elementos para aproximarnos a esa problemática y buscar una solución. Eso es justo lo que queremos, eso es justo lo que buscamos cuando tratamos de hablar de la perspectiva de género como esa herramienta útil que nos va a permitir que las personas tengamos acceso igualitario a nuestros derechos y a nuestras libertades. Ese es el gran compromiso que tenemos. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de estos 4 paneles. Estamos acá para seguir haciendo realidad esto que es el compromiso de generar para las mujeres espacios libres de violencia, donde podamos crecer plenas, libres y completas. Muchas gracias.